Rafael Cortijo, El griot boricua, un análisis semiótico de un posicionamiento político musical. Es un homenaje que queremos hacer en nombre de este gran boricua que nos representa en tantos sentidos y que lamentablemente muchas generaciones nuevas desconocen. Hoy, 3 de octubre del 2024, se cumplen 42 años de la transición al mundo de los ancestros del maestro Rafael Cortijo Verdejo. Cangrejero de la Joyera adentro, músico de formación por la Escuela del Ritmo Callejero, percusionista por la Universidad de la Rumba en las esquinas gozosas en donde se juntaban aquellos que, como él, nacieron de un ritmo que es mucho más que una expresión musical. Compositor y arreglista de muchas de esas canciones que hemos bailado y cantado, galillao frente a la Bellonera junto a los panas. Como director de su orquesta, el Combo de Cortijo amplió los registros sonoros con ritmos caribeños otros, como el calipso, el merengue, la plena, la rumba, la salsa, el bugalú, pero sobre todo la bomba, que era la reina de los barrios de cangrejos. Ahora bien, apostar a entender el posicionamiento político musical del maestro Cortijo compele a reconocer los modos cosmológicos afrocentrados que no están presentes en lo que nos enseñan como historia oficial. Hablo de los modos de significar, de engranar ideas, afectos, deseos en torno a formas de vida otras, conscientes de la asignación de una función dentro de la estructura sociorracial que pautaba límites sociopolíticos de acción. Parámetros que han condicionado una valoración y una imagen prejuiciada sobre las poblaciones afrodescendientes que impide el reconocimiento de todos los aportes con los que hemos contribuido a la sociedad puertorriqueña. Comencemos entonces esta vez en serio. Desde los silbidos de las arenas que bailan montando y desmontando dunas, hasta el rumbón que las aguas le murmuran a las piedras de los ríos, encontramos fuentes primarias del cuento que les cuento. El sonido viaja hasta tus oídos y llega al centro auditivo del cerebro. Ese sonido te orienta y te ubica en un espacio y en un tiempo. Son los sonidos de ese afuera de mí lo que condiciona las percepciones, lo que sientes y te permite comprender quién eres en relación a los demás y al mundo que habitas. Una cosmovisión. Y esta cosmovisión está presente en el cotidiano batir de las labores diarias que son coordenadas, grafías de una cartografía sonora que es consonancia y resonancia de la vida, repicando vida. Cotidiano majado de semillas que percute las manos que llenan la panza de nuestras madres a partir del ritmo de la molienda, batir que retumba desde África y percute continuidad aquí en Puerto Rico. Sin ritmo no hay movimiento. La memoria y el cuerpo lo saben. Entonces, del oído al cerebro es la metáfora de nuestra historia, etnológicamente hablando. La atención y la escucha que brinda una ubicación emocional a partir de tu espacio de vida. Y es una pena cómo las generalizaciones que seguimos leyendo en los libros de historia oficial ignoran este básico detalle. La escena sonora en donde nacemos es una ubicación social, sí, pero también política, por las constantes
adecuaciones, relaciones y refiguraciones de poder que hemos tenido que hacer a lo largo de los años en cada uno de los periodos temporales de la historia de los afrodescendientes. El sonido nos define como seres sociales, nos convierte en el bonche que piensa y siente a partir de esa ubicación política. Entonces el caso de Cortijo se refrenda en el caso de Tito Matos, ¿no? Esos que establecieron cultura pensando siempre en el bonche, siempre en la comunidad. Por otro lado, si miramos un poquito más atrás, el griot ha sido desde tiempos milenarios aquel que mantiene la memoria. Las historias de los reinos e imperios africanos, la fuerza de su espiritualidad, la apuesta colectiva de naciones de ese continente que es parte central de nuestra historia caribeña también. Entonces, de frente a esta hermosura del gran artista Trelles, recordamos que el griot es agente que organiza la memoria, que su palabra retumba dando cuenta de las temporales trayectorias de los humanos, de los sacrificados recorridos. El griot asienta el asiento de la remembranza dulce, dulce, que convoca, reúne y permite la alianza, el vínculo, el amor al bonche. El griot también evoca aquello que se desliza, que expulsa y que excluye, tanto como lo que convoca, reúne y permite la alianza, inserta lo incierto, se mofa, se evade, se fuga, provocando la duda, el cuestionamiento, la reflexión. El saber ser y el saber hacer de los pueblos africanos y afrodescendientes. Entonces fueron los griots los que mantuvieron la escena sonora como fuente de nuestras historias todas, lo mismo que hizo el señor Rafael Antonio Cortijo Verdejo. Guiado por el contacto de las manos que dirigen la orientación que nos ubica, la clave. Rafael surge como el enclave de esa ubicación sonora, de ese ritmo en un tiempo y en un espacio que se repite desde África, resonando feroz en San Mateo de Cangrejos. Lo que hoy se llama Santurce era un escenario otro para los fundadores del partido. Era un espacio nacido de la amalgama de las cosmologías africanas desarrolladas en ese gran arenal rodeado de mangles y lagunas, repleto de niguas y cangrejos. Una geografía accidentada, un espacio significado como insalubre para la edificación española. Por lo mismo, permite un relativo aislamiento para todos los que allí llegaron y que no buscaban reproducir el odio, sino alejarse del maltrato de ese sistema que les negaba su humanidad. Un arenal convertido en pueblo. Hoy el condado es significado de manera diferente, pero fue parte de ese arenal construido y vivido por los afrodescendientes. Ya no eran esclavos, ya no eran libertos, ya no eran cimarrones, eran personas. Personas creando comunidad, relaciones, espiritualidades, gastronomía, todo. Asentamientos que en intersubjetiva cadencia fueron transformados en espacios de vida por los descendientes de esos primeros pobladores, junto a todos los demás que en distintas oleadas llegaron del Gran Caribe cargando con sus particulares cosmovisiones africanas y afrodescendientes. Como nieta de Genaro Chiclana, capataz de los muelles, nacidos y criados ambos en Barrio Obrero, yo también soy de esa generación que llegó en bonche a nacer aquí. Como Dinora Marzán, crecí conociendo la escasez y la riqueza del barrio.
Cangrejos era el espacio nuestro, pero también para todos aquellos que venían de la montaña, de las comunidades del sur de la isla, de los marasmos azucareros y los emporios del tabaco. Escuché los cuentos de las lavanderas, como la abuela de Rafael Cortijo, y del conocimiento y del talento de aquel que hacía carbón. Un trabajo de gran esfuerzo y de gran conocimiento, como el abuelo de Cortijo. Labores de las que surgieron muchas de las canciones que se cantaban en el barrio. Entonces, desde la opacidad del golpe seco al repique arrebatado del timbal, Cortijo nos hermana en esas canciones que dan cuenta de lo que no contienen los libros de historia, junto a la voz inigualable del gran Maelo, por supuesto. Me crié escuchando las canciones que el bonche de trabajadores de Cangrejos cantaban, narrando su día a día. Pero sucede que San Mateo de Cangrejos sufrió la invasión de los blancos de San Juan y luego los blancos estadounidenses. Comenzaron los desplazamientos para construir el progreso y fueron desplazados hacia las costas, hacia los mangles, hacia la laguna de San José. Desalojos forzados para reubicarlos en esas márgenes de la península que ahora se llama Santurce. Perder el espacio propio, ¿puede alguien pensarlo? Quizás hoy más que nunca con lo que vivimos en la actualidad. Perder el espacio propio conlleva un quiebre emocional y psicológico. Además de desarticular las modalidades económicas y los arreglos sociopolíticos de los cangrejeros, es decir, su modo de sustento. La pobreza no es endémica, es provocada por la avaricia del recién llegado y su universo absurdo de superioridades imaginadas. Y el hambre a la intemperie quita el sueño y la salud. La familia Cortijo Verdejo fue una de las impactadas. Los padres de Cortijo murieron de tuberculosis. Primero murió la madre y 2 años después murió el padre cuando él apenas tenía unos 10 y 11 años. La canción que casi nadie recuerda, que toca de otro tema que no tiene que ver, pero que encapsula absolutamente lo que significó esa época de 1930 y 1940. Negra, no seas caprichosa. Si te mueres, no me lleves. Se iban uno detrás del otro. Entonces, inicia la época más fantasiada, celebrada por la gran mayoría de los puertorriqueños que fueron contemporáneos a Rafael. Voy a ponerles algo para que pensemos ese chuma la candera, maquinolandera. Ok. Aquí estamos con el león. Muy bien, solamente un cachito. Chuma la candela, si usted pudo ver la imagen inicial de ese clip, usted va a ver a Paquito Cordero pintado de negro. Eso es lo que llamamos blackface. La necesidad de siempre utilizar esa cara negra como sinónimo de chiste, de mofa, para hacer reír. En la recién nacida televisión puertorriqueña, Paquito Cordero no fue el único, ¿no? El más celebrado es Diplo, un hombre de bien, un hombre que no pasaba por absolutamente nada, ninguna necesidad. Su padre se lo llevó a estudiar a Canadá, él quería ser pelotero, él tenía opciones, pero él eligió, a pesar de haber nacido en Guayama y haberse ido de Guayama a los 5 años, él eligió hacer de su carrera el estereotipar a los afrodescendientes
como si fueran sinónimos de perdedores, de lujuriosos, de mentirosos, de ladrones. Una política de representación social que no se adhiere solo al 1930 o 40 o 50. En la memoria de los cangrejeros, la máquina es la perfecta imagen del éxito de Cortijo. Para la década de 1950, el combo apareció en televisión. Una orquesta de negros talentosos entraba en todas las casas a través de los aparatos de televisión, se colaba en las ondas radiales haciendo mover hasta los blanquitos de la loza, como me decía doña Suncha. Tiemblan los límites de esa política de representación social, de la estructura socio-racial de la sociedad puertorriqueña. Chuma la candera maquinolandera, arrasando con un pensamiento a partir de un posicionamiento político en un registro musical. El éxito de Cortijo y del combo de Cortijo fue acompañado por nuevas canciones que exhibían y denunciaban las condiciones, las percepciones, las construcciones, pero también los peligros y las consecuencias de esa política de representación social que imperaba en la sociedad. El racismo personal e institucional, heredero de ese sistema operativo construido sobre la idea de que unos siempre van a ser superiores y otros eternamente inferiores. Un disparate que lamentablemente nuestro sistema de educación pública no hace mucho por desarticular. Y a la vez la reafirmación del bonche es otro de los registros importantes frente a el individualismo como sinónimo de progreso. Las poblaciones afrodescendientes continúan reafirmándose en el bonche, en la comunidad, en lo colectivo, en sus patrones culturales, en sus deseos, afectos, ideas. Es efectivamente, desde mi perspectiva, un posicionamiento político a partir del registro musical. Ok, aquí vamos otra vez, recuerden. Sí, tienen que tenerme paciencia porque yo no soy muy... Aquí vamos. Porque si no me pongo a bailar, es inevitable. Entonces, ahora hay que darle para abajo, dichosa tecnología. Aquí vamos. Otra de las canciones que no voy a poner... hace referencia a la reafirmación de que esto es lo que me gusta. Micaela, Micaela, tú no llevas el compás de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo. Yo no bailo contigo. Yo me paro en la 21 y en Bayola me espera la negra y le digo a Micaela, yo no bailo contigo la plena. Si tú no reconoces mi ritmo y la importancia de ese sentido de pertenencia que implica estos registros musicales, entonces sí creo que está verde. Vamos a esta otra. Esta es una de mis favoritas. Ahí está el león. Déjalo que suba a la nave. Es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque creo que como mujer criada en Barrio Obrero, es una de las cosas que más me molestaba de esta estructura socio-racial. Uno va por la vida y simplemente otra persona se siente con el derecho de que porque tú eres una persona negra, empezar a decirte, atacarte de distintas maneras. Pasar por una agresión constante y tener que bajar la cabeza y decir, mala mía, mi amo. No. Entonces esta canción está en los relatos orales constantemente. Cada vez que yo pregunto acerca de esa década de 1940 y 1950, esos hombres que muchos de ellos ya fallecieron, lo que me referían siempre es, este es el denominador común. Esa canción les identifica porque ya estaban hartos de tener que bajar la cabeza, de tener que decir, está bien, vamos a evitar problemas. ¿Por qué la violencia del otro no es significada como tal?
Pero si uno respondía a esa violencia, el violento eres tú, el resentido. Al día de hoy seguimos oyendo con la horripilante programación que tiene la televisión puertorriqueña y especialmente ese adefesio llamado la muñeca, como sea. Entonces, efectivamente, estas canciones no son solo un entretenimiento, son canciones que tuvieron un sentido para estas personas. Esta es otra de las favoritas de muchos de los... Porque parte de esa estructura sociorracial radica en la idea de una generalización de todo. Entonces, los negros y sus descendientes son mentirosos, son agresivos, son lujuriosos y son todos pobres, absolutamente pobres. Una generalización que no da cuenta de la diversidad, que no da cuenta de las ganas, del amor, de la solidaridad y la reciprocidad que permitía que muchas de estas personas efectivamente tuvieran poder adquisitivo. Entonces, hay un auto en la calle causando sensación. El dueño es un mulato que le dicen pichón. Cuando pasaba en cierta ocasión, todas gritaron con emoción, ¡qué linda está la jaula! ¡Qué feo el pichón! El carro ha sido hasta el día de hoy un registro de prestigio y también de jerarquías. ¿Quién puede comprar el vehículo del año, la marca de posición social? En aquel entonces era igual y los afrodescendientes fueron generalizados como grupo, sin poder adquisitivo, sin billete para ostentar. Y esta canción pícara, divertida, expone una contranarrativa que en los relatos orales es constante. Aunque nos vean feos por el prejuicio racial, nosotros los muelleros ganábamos buen billete. Tenían poder adquisitivo porque siempre hemos trabajado para los nuestros. Una realidad que sigue siendo ignorada por esa generalización. Ok. Vamos. A la dura, a la que todavía me duele cada vez que escucho. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Perdonen, pero no soy DJ, así que los cruces están feitos. Feito. Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la historia de casi todo Puerto Rico después de 1950. Estamos hablando de los desalojos forzados, estamos hablando de la imposición de las corporaciones estadounidenses desde antes, que desplazaron a esos cangrejeros, pero también a la gente de cantera, a la gente de alrededor del Mangle, a la gente de Tokio, a la gente de lo que hoy es Bravos de Boston, gente que protestaba y si pueden leer, hijo, si te abandono me condenan, si te albergo me desahucian, ¿qué hago? En el otro, el regalo de Reyes, una demanda para quitarnos el hogar, ¿no? Alto a la violencia contra el pobre. Canciones con sentido. Yo misma, que bailé tanto esas canciones en el pasado, había olvidado quién era Cirilo Sánchez. Había olvidado el por qué esa canción existía. La otra es también muy, muy popular. No voy a tocarla, pero... Pobre negrito bembón, todos hemos en algún momento de nuestra historia escuchado, mataron al negro bembón, mataron al negro bembón, hoy se llora noche y día, porque el negrito bembón, todo el mundo lo quería. Pero lo que parece que no entendemos es otra vez la violencia que está denunciando esta canción. Llegó la policía y arrestaron al matón. Y uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y saben la pregunta que le hizo el matón, ¿por qué lo mató? Diga usted la razón. Y saben la respuesta que le dijo el matón, yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo, eso no es razón. Eso no es razón. Entonces,
Estas dos canciones son ejemplos de lo que representaba la cotidianidad de los prejuicios contra los afrodescendientes a lo largo del siglo XX. Fueron para las generaciones contemporáneas a Cortijo una denuncia festiva, una pena cantada como el bullerengue colombiano. Tenían sentido, otra vez, volvemos al inicio, del oído al cerebro. Un posicionamiento político bailable, un desahogo celebratorio internalizado que demarcaba esa cartografía sonora de un territorio, una lírica que vinculaba y hermanaba de frente a la imposición, a la exclusión de esas corporaciones que convirtieron a Cangrejos en Santurce. Pero estas canciones en la actualidad han perdido el sentido de la intención. Se ha desdibujado la denuncia a partir del sentido colectivo. Hoy las escuchamos desde la óptica del entretenimiento, sin prestar mucha atención al contenido. Algo nos sucedió como sociedad. Algo le pasó al oído. Algo ya no llega al cerebro. El negro, ya resignado, a Abuel Santo le preguntó: Pedrito, aquí nadie se ha enterado porque la prensa nunca llegó. Sí, la prensa solamente llega a los barrios. ¿Para qué? Para mostrarlos como pobres, jodidos, ignorantes. Y San Pedro, desesperado, le preguntó: ¿y qué tú has hecho para merecer esta distinción? En Alabama, a las 12 del día, con una rubia yo me casé y que hace un minuto, oye San Pedro, y ya tú ves cómo me limpié, en el acto mismo de casarse con la rubia lo mataron. ¿No? Y básicamente, fuera de la gente de esa época, hay un montón de gente que no registra lo que está pasando. Alabama, Estados Unidos, Jim Crow era, los linchamientos simplemente porque me miraste, porque no bajaste los ojos, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de contextualizar. Definitivamente hay algo que se dañó en la conexión del oído al cerebro. Policía, policía de la Guardia Insular, no se puede ni comentar. Anoche yo iba guiando por mi derecha, válgame Dios, se presentó uno de ellos con la libreta y me recetó: si vives en Trastalleres o en Cantera o en la Cantera o en Miramar, yo sé lo que le pasa, yo no sé lo que le pasa, pero seguro te miran mal. La Guardia Insular es ese cuerpo policíaco que se funda por el ejército de los Estados Unidos, aunque la historia oficial diga otra cosa, condicionado a tratar a sus hermanos puertorriqueños como cosas que podemos hacer lo que queramos con ellas. Esa es la denuncia constante de ese primer cuerpo de policía a inicios del siglo XX en los relatos orales que hemos recabado. Entonces, desde la bellonera, hoy en día, lo que me gusta, la gente dice, lo que me gusta de estas canciones es el ritmo. Son bien bailables. Hacho, sí es un buen saoco para bailar. El posicionamiento político musical que reafirma, que otorga un sentido de pertenencia al bonche, que sirve de contrapeso al prejuicio y a la exclusión, una conciencia de clase, se quedó en el siglo XX. Otra vez algo nos sucedió como sociedad, algo ya no llega al cerebro. Atención personal, atención, gente de los caseríos. Ah, la, 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 ah, la, 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 ah, la, la, la. Aquí va mi guaguancó, pa' ustedes que son los míos. Arriba luchadores combatiendo la pobreza, valentía no da escombro, el tiempo ha llegado ya, que nadie los mire ya por encima del hombro. La canción está escrita por Tite Curet Alonso.
y cantada y popularizada y celebrada y bailada y cantada en su intencionalidad por todos esos que vivían en el caserío, en los caseríos de Puerto Rico, pero sobre todo en el del Llorén Torres, donde el maestro Rafael Cortijo pasó sus últimos días. Esta canción es una de las últimas que él grabó y a mí me parece que tiene otra vez el mismo sentido de un posicionamiento político a través de su registro musical. El que me quiera escuchar, que me escuche. El que se quiera tapar, que se tape. Voy a decir la verdad, caballero, aunque me parta un rayo. Si usted quiere ser cantante, tiene que aprender primero a cantar esos cantares que vienen del extranjero, porque nuestro lelolay, caballero, rueda por el suelo. Si usted quiere alimentarse, tiene que aprender primero a comer esos productos que vienen del extranjero, porque nuestra producción, caballero, rueda por el suelo. Lelolay, rueda por el suelo. Y aquí estamos, pagando casi $10 por una docena de huevos. Y al fin y al cabo, ese es el musical legado que Rafael Cortijo recoge, cual epítome de nuestra identidad, siempre en resistencia en aquellos tiempos de frontera racial y asimilaciones impuestas. La vida de un hombre negro nacido en un barrio pobre que se levanta sobre los estereotipos, que se reafirma a pesar de la exclusión racial, es la historia de todos nosotros, independientemente de tu color de piel, como colonia y territorio boricua. Las nuevas generaciones necesitan conocer su genialidad, su entereza, su fuerza creativa. Seguimos sintiendo, seguimos pensando, te nombramos, Rafael, porque sigues vivo para el bonche. Te agradezco porque te reconozco punto de sacudida, de génesis y de cambio. Tu quehacer y pasión me hace comprender la importancia de la continuidad. Seguimos tu pauta, seguimos el ritmo que desde el oído llegó al cerebro en Sicao, en Cuembeco, en Benamá. Gracias, Rafael. Entonces recuerde eso, lo encontré en internet, pero me pareció bellísimo. En la historia existe solo, un solo Rafael Cortijo, y es nuestro. ¿Sí? Muchísimas gracias.